¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Gregory, la hermana Jennifer, Davide, Kerry. Ha encontrado a Dios, a la Virgen, gracias a la comunidad del cenáculo. Entonces siempre tenía un sentimiento de inferioridad. Y en este sentirme menos que los demás, yo sentí un impulso para demostrar que yo podía ser alguien en la vida. Entonces diría que en mis años de instituto yo era muy competitiva. Me iba bien en los deportes, en el instituto, pero esa motivación no venía de un amor que tenía en el corazón, sino de ese impulso de llegar a ser alguien, porque no me sentía amada. Creía que debía merecer ese amor. Bueno, ¿qué pensar? Pienso que cada persona ha tenido momentos particulares en su vida, y yo pienso que el momento particular de mi vida ha sido la niñez, porque enseguida he nacido herido y abandonado, digámoslo así. Yo nazco en Madrid sin papá y con una mamá muy enferma, y alrededor más o menos de los 9 años mi mamá muere. Hasta cierto punto, bueno, cuando murió mi madre me acogieron una familia de Madrid, y tenía mucha amistad con un hijo suyo, y ellos me acogieron en su casa a los 9 añitos, y bueno, hasta más o menos la edad de 13 años, que allí pues tuve temas un poquito difíciles, la familia tuvo un poco de temas difíciles y tuvieron que darme una acogida a otra familia. Entonces yo vivía en Madrid en aquel tiempo, y más o menos a los 13 años, después de unas visitas, conocí a la que es ahora mi familia. Y así pues llegué a Valencia y fue todo un cambio. Me acuerdo que cuando lo reviso ahora me veo muy infantil, 13 años, era grande, pero dentro de mí estaba muy herido. O sea, lo primero que me dieron ellos, que me sorprendió mucho, es la fe. Me hablaban de la Virgen, me hablaban del Señor, y digo, ay, ¿dónde me he metido? Yo me empezaba a dar miedo, rezaban el rosario, iban a misa todos los días. Esas cosas que yo decía, ay, ¿qué está ocurriendo aquí? Mi infancia, por desgracia, Cristina, no fue una infancia feliz. Mis padres no estaban muy unidos. Mi padre apoyaba al Partido Comunista. Mi madre había sufrido depresión crónica toda su vida. Mi hermano y yo crecimos en la fe católica, pero no recibimos la fe, solo recibimos las enseñanzas. Mi madre y mi padre no nos mostraron amor ni a mí ni a mi hermano. Nuestra familia era un reino del terror. Mi madre falleció después de nacer yo, como un mes después de que naciese, y mi padre era alcohólico. Por lo tanto, desde un principio vivía con mi abuela, que era mi abuela materna. Ellos eran judíos. Crecí en una familia judía. ¿Alguna vez intentaste evadirte de toda esta tristeza de alguna manera, con amistades, con vicios? Creo que mi escape fue, sin duda, el colegio. Sobresalía mucho en los estudios, era muy inteligente académicamente. Siempre era una de las primeras de mi clase cuando era pequeña. También era más joven porque empecé el colegio antes. Sí, creo que fue algo que utilicé como escape. Me metía en los estudios y todas esas cosas y me perdía en ello. Creo que de primeras mucha gente lo ve como algo bueno, muy bueno, algo positivo. Estás sacando buenas notas y todo sobresalientes, pero era una manera muy fácil de ponerme como una careta, como que todo iba bien. Y en cambio por dentro no estaba nada bien. Pero a la vez, en toda esta búsqueda por llegar a ser alguien, yo sé que al mismo tiempo fue como si al mismo tiempo empecé a poner más atención a lo que comía y al no querer engordar.
y a tener una necesidad increíble de ser perfecta. Eso continuó en la universidad y ahí empeoró. Y luego aprendí malas costumbres de las otras chicas de los dormitorios y de los otros atletas y demás. Entonces en la universidad, mi no querer comer o mi obsesión con la comida empeoraron bastante. Y comencé a sentirme muy triste y muy deprimida. Y yo he sido toxicodependiente. He sido un cocainómano durante mucho tiempo. Y es a partir de ahí que empezó todo. No es un culmen de por decirlo así, me he drogado, quién sabe lo que he hecho. Yo pienso que mi mayor droga ha sido la mentira. El taparme todo lo que era, tapar todo lo que yo vivía, todo lo que sentía, intentar no escuchar la voz de la conciencia o tantas cosas así, que Dios ya me estaba metiendo dentro. Y mi primer golpe fue eso. Me acuerdo que ante tanto amor, tanta generosidad, mi golpe fue mirar hacia otro lado y decir, no, yo no acepto a este Gregory, yo soy otro Gregory. Y empecé con la mentira a construirme un Gregory diferente, ¿no? Soy aprendes a tener mi doble vida, mi doble personalidad. En casa soy bueno, fuera de casa soy así. Aquí soy aquí soy así, aquí soy allá. Y las primeras verdades que me han venido fueron de mis mismos amigos. Dice, madre mía, tú que vas a misa todos los días y luego te escapas el sábado por la noche para venir con nosotros, ¿por qué? Y yo decía, no, porque yo así estoy bien con mis padres y tal. Y yo recuerdo que todas estas cosas dentro de mí me creaban mal, tristeza, soledad sobre todo. He sentido tanta soledad. Y por esta razón odiaba a mis padres y empecé a ser rebelde. Me convertí en un adicto al azúcar. Cogía cualquier cosa dulce en la casa y me la comía. Robaba dinero del bolso de mi madre para ir a la sala de videojuegos. Pero una cosa que llenaba mi vida era el fútbol. Pero, tristemente, a la edad de 12 años, durante el entrenamiento de fútbol, fui introducido por los otros jugadores más mayores que yo en el alcohol. Cigarrillos, alcohol y marihuana. Y empezaba a usarlos y a abusar de ellos para matar el dolor que llevaba dentro de mí. A la edad de 14, esos chicos mayores me dieron a probar la heroína. Y no la fumaba o inhalaba, me la inyectaba. A los 14 años. Y eso para mí era la respuesta, lo que quitaba el dolor de la tragedia de mi infancia. Y la heroína vino a ser mi compañera durante 11 años. Seguí a los otros y me convertí en un criminal. Viví en Holanda, viví en Francia, en España. Traficaba drogas de Holanda a Italia. Robaba los bancos y a la gente por la calle. Y sabes, pienso que todo el rencor que guardaba dentro de mí salió. Lo peor de mí mismo. No temía nada. No temía la muerte. Con 16 años empezó a tocar lo que se llaman las drogas, por ejemplo, la marihuana, los porros. Y en poco tiempo me gusta mucho. Las cosas iban bastante mal hasta que mis padres tomaron una buena decisión de decir, bueno, si quieres hacer tu vida, vete de casa, ¿no? Y yo con mi orgullo, mi prepotencia me fui. Hasta que me di cuenta que yo pensaba, no, pero esto lo tengo controlado, porque no soy como unos junkies o no soy el que está no sé, en la calle, que tiene que pincharse, que está pasando el mono, todos aquí. Hasta llegar a consumir 8 gramos de cocaína al día. Tenía que robar, tenía que traficar, tenía que hacerlo todo. Y lo que más me impresionó un día es que yo ya no quería salir. Yo me iba a mi apartamento, tenía mis cosas y ya está. Y eso era mi madre, eso era mi comida, eso era mi Dios, todo eso. La cocaína era todo eso. Y me empecé a asustar. Después de 2 años, con 19, 20 años, 21, me empecé a asustar, pero que mucho.
porque se me había, por decirlo así, lo que el mundo te da, sexo, alcohol, drogas, a mí ya no me importaba. Solo me importaba eso, tener que llegar a casa y tener mi cocaína y ya está. Pero cuando llegué al instituto, mi primer año en el instituto, estuve bien, me movía con compañeros buenos, todavía estudiaba mucho y tal, pero empecé a juntarme con gente no tan buena. Empecé a juntarme con chicos que ya utilizaban droga o que ya se habían metido por un camino que, sin lugar a dudas, no era por donde yo quería ir. Y aunque ellos lo sabían también y me decían, ¿por qué estás con nosotros? Eres diferente. ¿Por qué te juntas con nosotros? No debes estar con nosotros. Pero experimentaba una atracción muy fuerte hacia el mal, hacia lo malo. Lo experimentaba con mucha fuerza. Y cuando tenía 15 años empecé a tomar pastillas. Una chica se me acercó y tenía pastillas y las tomé. Y después de una semana ya consumía drogas todos los días. Empecé con medicamentos para la hiperactividad como Ritalin, drogas estimulantes, y me hacían sentir muy bien. Yo podía quedarme despierta y estudiar más tiempo, me sentía mejor, perdí un poco de peso, me sentía más delgada, más guapa, todo ese tipo de cosas. No sé, fue como un escape de todo. Y después de una semana empecé a fumar marihuana, a fumar cigarrillos y después me topé con los opioides. Alguien me dio analgésicos. Llegada a tal punto, todo empeoró mucho. Cuando empecé a utilizar analgésicos, empecé por esnifarlos directamente. Me escapaba de casa todas las noches, me juntaba con gente que eran mucho más mayores que yo, empecé a fumar metanfetamina de cristal, empecé a utilizar cocaína todos los días, ya sabes, con hombres, haciendo cosas muy malas con ellos. Todo empeoró tan rápido. Mi familia, llegado a este punto, se dieron cuenta que necesitaba ayuda, que necesitaba algo más. Me dejaron graduarme en el instituto y la semana después fui a rehabilitación por primera vez. Me consumía tanto que todo mi pensamiento se centraba en las drogas. Pensaba solo en esto y en nada más. Y no sé, no tenía tiempo para pensar en otra cosa. Y al final te conviertes en una concha vacía. Te vuelves totalmente insensible a todo. No estás feliz, no estás triste, no estás enfadado, no estás... Claro, hay momentos, pero la mayoría del tiempo hay solo un vacío por dentro. Y yo me sentía bien con esto. Lo aceptaba porque era mejor que todo lo que sentía. Después de ir a rehabilitación por primera vez, cuando tenía 17 años, sinceramente, mi adicción empeoró muchísimo. Sí, porque yo no estaba preparada para dejar de tomar drogas. Todavía me gustaba. De alguna manera todavía me parecía como guay y... Sí, después conocí a más gente, empecé a utilizar intravenosas, empecé a pincharme heroína. Eso fue el momento clave. Después de esto, mucho peor. Es como tener la misión de morir. De verdad, cuando pienso en mi adicción, estaba en una misión de morir todo el tiempo. Tomaba drogas absolutamente todos los días, utilizaba una mezcla de heroína, crack y cocaína todos los días. Es algo que en sí te puede matar. Tuve varias convulsiones, sobredosis y también me detuvieron. Y recuerdo aquella noche, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? No estoy viviendo bien. Necesito terminar esto, pero ¿para qué? ¿Terminar la tesis? ¿Para qué?
porque pensaba en el instituto hacer todo lo necesario para entrar en una buena universidad, ir a la universidad, hacer todo lo que necesites que hacer y luego ¿qué? Para obtener un máster, un doctorado y luego ¿qué? ¿Y luego qué? ¿Sabes? Entonces, gracias a Dios, recuerdo caminar por una calle pensando, si pasa un coche, gracias a Dios, a lo mejor me muero. Nunca hubiera querido hacer nada de eso, pero solo estaba pensando, Señor, tiene que haber algo más en mi desesperación. Y durante las vacaciones de verano, antes de cuando tendría que empezar mi trabajo, mi madre me propuso ir a un festival para jóvenes católicos en Medjugorje. En aquel momento, en verdad, yo no tenía ninguna relación personal con la Virgen. La idea de ser una mujer que debe servir, la idea de ser una mujer que debe ser humilde, no era algo que yo quería. No quería nada que ver con eso. Y una de las cosas que más fuertes para mí era pues, que yo iba a la cama y cuando me apoyaba decía, perdón por la palabra, decía qué mierda de vida tengo. Y me venía todo esto a la cabeza y me tenía que levantar. Me levantaba y me iba al sofá. Pues cuando tenía 22 años me quería suicidar. Y esa misma noche llamo a mi madre o le envío un mensaje. Mi madre me propuso, mira, puedes volver a casa si quieres. Y te propongo una cosa, la comunidad Cenáculo. Todavía me acuerdo vivamente estando en mi habitación y clamar a Dios diciendo, Dios, ¿qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Yo no quiero esto, pero no puedo parar, no sé cómo hacerlo. Y la única cosa, pensando en mi vida, yo nunca tenía que haber sido una persona así y encontrarme en esta situación. Para mí, la única solución era suicidarme. Sí, ¿sabes? Era la única salida que se me ocurría. Intencionadamente tomé una sobredosis. Intenté suicidarme. Me pusieron en la unidad de psiquiatría. Después vino mi tía unas horas después y me dijo, hay una comunidad, hay una cosa que se llama cenáculo. Tú puedes ir si quieres, pero si no, nosotros no queremos saber nada más de ti. Te ayudaremos a llegar allí, pero eso es todo. Era literalmente la última oportunidad, la única cosa que me quedaba aparte de ir a la cárcel. Tenía que haber ido a la cárcel, pero el juez dijo, no, puedes ir a cenáculo, a la comunidad. Intenté suicidarme 5 veces y puedo decir hoy que gracias a Dios no tuve éxito. Gracias a Dios que no se olvidó de mí, pero no tenía ningún deseo, nada de alegría. Pesaba solo 40 kilos. Tenía una enfermedad en el hígado y solo tenía un riñón. No tenía venas en mis brazos, no tenía venas en mis piernas, estaba machacado casi. Y todos los lunes por la noche, un hombre llamado Peter traía té y bocadillos a la estación de trenes para los vagabundos. Cuando venía a despedirse decía, Davide, si un día te despiertas y estás harto de esta vida, hay un sitio que te espera. Y me daba como una tarjeta con una dirección de una comunidad católica conservadora llamada Cenáculo. Fui a mi casa, a la de mis padres. Cristina, mis padres durante los últimos 5 años, antes de entrar en esta comunidad, no sabían dónde estaba. No sabían si estaba vivo o muerto. Dejaron de buscarme. Ya sabes, había estado viviendo en tantos sitios diferentes. Volví a la casa de mi madre. Me saludó en la puerta de la casa y me dijo, ¿tú qué quieres? Y le dije con sinceridad a mi madre, dije, mamá, simplemente no quiero morir en la calle, porque físicamente estaba tan agotado y espiritualmente pensé que volvía a casa para morir. Pero mi madre, inestable como era, me dijo, la única manera de atravesar la puerta de mi casa
es si primero me prometes que vas a ir a la comunidad de cenáculo. Y en ese punto era como, sí, lo haré, lo intentaré. Y el 21 de agosto de 1996 fui a vivir en la comunidad, 5 días después. Empezamos a caminar y viene un chico que se llama Anthony, 22 años en aquel momento, y empieza a hablarnos, ¿no? Y me dice, lo primero que me dice, ay, ¿dónde me he metido? Me dice, aquí no hay música, no hay mujeres, no hay dinero, vas a rezar, vas a trabajar, vas a hacer amistad, no puedes ponerte las manos en el bolsillo, comerás cuando nosotros te digamos. Y dije, no, esto no es una comunidad, esto es la cárcel. Y yo pensé, esto es, no, dije, no. Me dieron un ángel custodio, una persona que está 24 horas contigo. 24 es 24 horas, no es 24 horas, duermes en la litera, tú duermes arriba, él duerme abajo. La primera persona que ves es a él, te acompaña a la capilla, te acompaña al baño, te acompaña a todos lados. Después de 2 años, tú puedes salir de la comunidad, ¿no? Bueno, hacer una semana de prueba, lo llaman verifica, y es, sí, como el nombre lo dice, para ver cómo estás. Y yo pues fui, y yo no había dicho nada de mi situación, en verdad, porque yo tanto tiempo he necesitado para aceptarme como un pobre, como un tóxico, como una persona que necesita ayuda. Entonces yo no dije a la comunidad nunca esto, ni a mí mismo. Y llego a casa y me voy un día de fiesta, pensando de ser fuerte. Y pues con una cena. Y fui capaz de decir a las 3 primeras veces que me querían servir alcohol, no. Pero a la 4ª no pude. Y me acabé emborrachando. Y me hizo mucho daño. Y me acuerdo que yo llegué y mi madre pues lo pasó mal. Y me dijo, oye, ¿qué pasa? Dime la verdad. Y dije, hay una cosa que te tengo que decir y que a nadie se lo he dicho. Yo soy tóxico. Y le empecé a decir todo. También pues volví y no ha sido fácil para mí reconocer a los sacerdotes, reconocer a toda la gente de allí mi situación, que había mentido, que no era el Gregory, que era todo diferente. Pues ninguno me ha juzgado. Estaba dispuesta a cambiar mi vida. Y allí conocí a una mujer que conocía a la Madre Elvira y a la comunidad, que es conocida por atender a gente con adicciones a la droga, jóvenes con adicciones a cualquier cosa, al alcohol, drogas. En mi desesperación, verdaderamente experimentaba que yo era una drogadicta con la comida. Yo era una drogadicta con mi tristeza. Ya no sabía cómo vivir. Entonces, cuando esta mujer me dijo, ¿sabes? Yo creo que esta comunidad te puede ayudar. Yo verdaderamente quería ser ayudada. En esos días fui a visitar la comunidad porque yo no tenía ni idea qué era esta comunidad cenáculo. Yo sabía que eran drogadictos y sabía que habían sido personas desesperadas y que habían hecho cosas malas, pero vi la luz en sus ojos y los vi cargando esas carretillas y trabajando bajo el sol ardiente diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y luego al otro chico responder desde el otro lado, Santa María, Madre de Dios. Y me decía, Dios mío, estos son jóvenes que no están avergonzados de rezar en alto. Y escuchando los testimonios de vida de aquellos chicos y chicas acerca del sufrimiento que estaban viviendo en su interior y que eran capaces de hablar de ello. Yo había ido a psicólogos, pagué a un psicólogo para hablar acerca de mis heridas y nada había cambiado. Sin embargo, estos chicos estaban aprendiendo de la escuela de la vida, de la Madre Elvira, a ponerse de rodillas, a hablar de sus problemas con los demás, pero más que nada a acudir a Jesús, a la Eucaristía, a ponerse de rodillas, rezar el Santo Rosario. Y esto se había vuelto su terapia. Y de hecho recibían a Jesús en la Eucaristía. Y el hecho de que la confesión es mucho más que una sesión de terapia con un psicólogo, porque Jesús en ese momento sana. En ese momento Jesús da su bendición. Fue entonces cuando todas estas cosas que había hecho durante toda mi vida empezaron a tener sentido. Fue como un clic. Se encendió la bombilla y todo lo que anhelaba para mi vida empezó a hacerse realidad. Todo comenzó a cobrar sentido en mi vida. Y leer el Evangelio empezó a cobrar sentido. Y Jesús empezó a hacerse realidad y concreto. Ya no era solo una historia, ya no era solo el libro de la Biblia. Era Jesús, el encuentro con Él. Por mucho tiempo en comunidad, un poco volví a ser como era antes de tomar drogas. Autosuficiente, independiente, intentando hacer lo que yo quería. Y
llegó un punto, después de estar aquí 8 meses, que experimenté la misma desesperación, la misma desesperanza que experimenté en este punto más bajo de mi adicción. Y me dije, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Y creo que esto fue la primera vez que yo recé sinceramente, que me arrodillé y recé. Y sentí de verdad, verdaderamente fue una gracia de Dios. Sentí de verdad que hay un Dios y que Él está aquí, está presente, está conmigo, me estaba escuchando. Había estado conmigo en todo momento. Experimenté todo en aquel momento. Y creo que solo lloré y lloré de alegría. Sí, de alegría, también por dolor, por todo, por amor, por sentirme amada. Y creo que después de aquel momento, de verdad conocí a Jesús. ¿Sabes? Me encontré con alguien que realmente existe, o con alguien que es real, porque Él es real. ¿Y cómo encontraste a Jesús? Me enamoré en el momento en que entré por la puerta. Sabía que estaba en mi casa, pero un hombre, hoy un sacerdote santo de la comunidad, me enseñó cómo cambiar mi vida. Se levantaba cada noche a las 2 para rezar delante del Santísimo Sacramento. Cristina, en ese momento ir al Santísimo para mí era como algo de una secta. Todas esas personas de rodillas delante de una cosa hecha de oro que tenía un trozo de pan dentro. Yo me decía, ¿cómo puede ser esto? Pero el primer milagro fue levantarme. Y al principio, solo por orgullo decía, demostraré que puedo levantarme. E iba a la capilla con 15 libros y empezaba a abrir los libros y a golpearlos, distrayendo a los demás. Y él me dijo, ¿por qué vienes a la capilla con todos esos libros? Y yo le dije, ¿por qué vienes a despertarme a las 2 de la mañana? Me dijo, Jesús me lo mandó. Dije, bueno, ¿no puede venir a las 3 de la tarde para rezar? ¿Por qué tiene que ser a las 2 de la mañana? Me dijo, Jesús te quiere ahí, a esa hora. Es la hora de la misericordia. Y empecé a entender lo que me estaba diciendo. Entonces fui a la capilla sin libros. Cuando estaba ahí sin los libros, estaba yo y el trozo de pan. Y cerré mis ojos y dije, Jesús, enséñame, enséñame, acepta el reto. ¿Eres real o no? Y las lágrimas cayeron de mis mejillas. Y allí estaba un hombre duro. Ya había contado a los chicos mi historia. Y todos los chicos me veían, pero no tenía miedo de mostrar mi debilidad. Pero las lágrimas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría. Cuando pienso en mi vida hoy, yo le había dicho a Jesús y había clamado a Jesús, Jesús, sáname, Jesús, sáname. Yo sé que mi vida no debería estar centrada en estos pensamientos, no deberían ser una obsesión. Y poco a poco, a medida que aprendí a vivir, poco a poco, a medida en que puse mi vida delante de Jesús sacramentado, poco a poco, a medida que rezaba el rosario y que repetía, Dios te salve María, Santa María, a medida en que pude ir venciendo mis miedos, viviendo una vida fraterna, teniendo que hablar, siendo capaz de hablar de lo que estaba ocurriendo en mi interior, mis dificultades, mis miedos, mis frustraciones. Ser capaz de hablar de ello fue muy liberador, terapéutico incluso. En vez de ir a un psicólogo, aprendí que era capaz de hablar y no ser juzgada, de hablar y no tener miedo de que me fueran a dejar de amar, de ser aceptada. Yo era aceptada. Todo esto vino a ser una manera de aprender a amar mi vida y cuanto más aprendía a amar mi vida, más me daba cuenta de que Jesús me amaba y que yo no era un error y que yo no era terrible, que no era fea. Y todo esto empezó a sanar esta parte de mí. Esto me abrió a la vida y ya no me centraba en mi herida. Se volvió vida. Madre Elvira solía llamarnos burros cuando hacíamos algo contra las normas de la comunidad.
Se acercaba y decía, tú eres un burro, eres un burro, eres un burro. Y eso fue mucho tiempo cuando escuchaba eso de eres un burro. Y solo hace 2 años descubrí que era muy bonita oración durante la adoración. El Espíritu Santo, que está siempre trabajando, me dijo, qué bendiciones ser un burro. Un burro cargó con la Virgen por el desierto para dar a luz a Jesús. Jesús entró en Jerusalén en un burro. Entonces me decía, yo también quiero ser un burro para Jesús. La Madre Elvira tuvo esta profecía, que todos los chicos y chicas de las comunidades eran burros, y es verdad. Que seamos un burro para Jesús. Llevémosle donde vayamos, y a todos los que nos encontremos, recordémonos que le tenemos dentro de nosotros. Si uno no siente felicidad en su corazón, es por algo, ¿no? Y yo la encontré en comunidad, pero en comunidad me ha ayudado a encontrar a Jesús, a Dios, pero no un Dios así, no sé, de libros, de evangelio, sino algo más carne, ¿no? Entonces, el que esté en la situación de la tristeza, que se pregunte por qué y si realmente le gusta. A mí no me gustaba ser triste. Y si encuentras, pues yo pienso que en Jesús está todo. En comunidad dicen, a la gente de fuera dice, no, es que a vosotros os han hecho la cristoterapia. No es verdad, Cristo no es una terapia. Cristo es hombre y existe. No es una ideología, no es filosofía. Cristo es alguien que, Jesús es alguien que cura, que si tú le hablas te responde. Y yo cuando estaba desesperado que me quería quitar la vida, me respondió. Cuando vives la voluntad de Dios es apasionante. La vida es bella, cada momento, cada cosa que hagas es una aventura, tiene sentido, tiene sentido. Hace que merezca la pena vivir la vida porque la estás viviendo para alguien, para algo más grande. Y también creo que la realidad del cielo para mí es algo tan real. Dios es la luz y las tinieblas es el maligno, y tenemos que atravesar ese caminito lo tenemos que hacer, de un modo u otro lo tenemos que hacer, pero la recompensa es muy grande, lo que nos ofrece Dios es enorme, así que no dudéis en hacer ese caminito. Gracias por estar ahí.